Imagina que en una sala silenciosa, alguien susurra al oído del director una frase que derriba muros de poder y redirige el destino de toda la empresa. ¿Alguna vez sentiste que el poder está fuera de tu alcance, como una sombra que solo unos pocos dominan? Hoy, descubrirás 3 lecciones tan oscuras que el propio Nicolás Maquiavelo las habría escrito en la penumbra de sus manuscritos secretos. Si crees que ya sabes cómo influir, prepárate a ser desmentido. ¿Estás listo para cruzar la línea que separa al manipulador del visionario? Lo que estás a punto de aprender desafiará todo lo que creías cierto. Soy tu mentor en las sombras, el guardián de los secretos que la historia ha mantenido ocultos. Durante 15 años he estudiado a los grandes estrategas, desde Cicerón hasta los CEOs de Silicon Valley, y he destilado lo que Maquiavelo nunca reveló públicamente. En los próximos 9 minutos desglosaremos 3 leyes que te permitirán dominar la percepción, activar gatillos emocionales y mantener la dominancia sin que te descubran. Estas técnicas han sido usadas por líderes que, sin que lo noten, han reescrito la historia corporativa y política. Si la idea de ejercer un poder invisible te intriga, dale like ahora. La energía que generas alimenta tu propio subconsciente. Pero antes de entrar en la mecánica, comprendamos el terreno, el subconsciente de la audiencia. Cada decisión que tomamos está filtrada por capas de creencias y emociones que rara vez examinamos conscientemente. Cuando aprendemos a hablar directamente a esas capas, la resistencia se vuelve una ilusión. ¿Qué piensas tú de ese poder oculto? Cuéntame en los comentarios. Primera ley: la ilusión de la inmediatez. Nuestro cerebro está programado para valorar lo que llega ahora. La urgencia crea una disonancia cognitiva que obliga a la acción para restablecer el equilibrio. Palabras como «antes de que el reloj marque las 12» desencadenan el sesgo de disponibilidad y la presión temporal. Un gerente puede enviar un correo con esa frase y, sin que el destinatario lo note, aumentar la probabilidad de aceptación en casi medio 100%. Observa el cronómetro en la pantalla, el TikTok que acelera el pulso. ¿Alguna vez aceptaste una oferta solo porque tenía que decidir ya? Esa respuesta automática es la puerta que abre la ilusión de la inmediatez. Esta técnica no se limita al correo, se extiende a cualquier escenario donde el tiempo se percibe como escaso. Imagina que en una reunión presentas una propuesta y al final dices: tendremos que decidir antes de que la competencia se mueva. Esa simple inserción genera una presión invisible que empuja a la audiencia a cerrar el trato antes de que la duda tenga tiempo de asentarse. La clave está en el ritmo. Una pausa dramática después de la frase clave permite que la tensión se asiente y que la mente busque la salida más rápida, la aceptación. Pero la ilusión de la inmediatez es solo la primera capa. Bajo ella yace la verdadera manipulación del marco. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue es aún más profundo. Segunda ley: el espejo distorsionado. Aquí el mecanismo psicológico es la proyección invertida, un proceso en el que proyectamos nuestras inseguridades sobre los demás para crear una narrativa que nos favorezca. Cuando un líder señala una falla externa y la magnifica, el grupo tiende a aceptar esa versión como verdad porque alivia la disonancia interna. Por ejemplo, un CEO que atribuye la caída de ventas a un mercado impredecible, en lugar de reconocer decisiones internas, dirige la culpa fuera del equipo y refuerza su posición como protector. Esta táctica, usada por políticos y empresarios por siglos, refuerza la dominancia sin necesidad de fuerza directa. ¿Te ha pasado que alguien culpa a factores externos para evitar una autocrítica? Esa es la esencia del espejo distorsionado. Aplicar esta ley requiere precisión. En una presentación, en lugar de decir «nuestro producto no alcanzó los objetivos», puedes afirmar «el entorno regulatorio cambió inesperadamente, obligándonos a replantear la estrategia». La audiencia, al buscar una causa externa, absorbe la narrativa y refuerza la autoridad del hablante.
Una pausa después de esa afirmación permite que la mente procese la nueva realidad y la acepte sin resistencia. Esto nos lleva a la lección más peligrosa, la tercera ley, que revelaremos en la siguiente parte. Mientras tanto, reflexiona. ¿Cuántas veces has sido víctima de un espejo que no refleja la verdad? Si deseas profundizar y dominar esas técnicas, deja tu like y comparte este video. La energía colectiva potencia el aprendizaje. Mantente alerta, porque el poder que estás a punto de descubrir no perdona la ignorancia. Continuaremos explorando la tercera ley, donde el control de la percepción alcanza su ápice y el manipulador se vuelve invisible. No pierdas de vista lo que está por venir. La tercera ley, la que muchos titulan como la sombra de la narrativa, es la cúspide del dominio invisible. No basta con crear urgencia ni con desviar la culpa. Aquí el manipulador moldea la realidad antes de que el observador pueda reconocerla. El mecanismo psicológico subyacente es la creación de un marco de referencia que se infiltra en el subconsciente a través de la repetición, la ambigüedad calculada y la omisión selectiva. Cuando el cerebro percibe una historia coherente, incluso si está construida sobre medias verdades, tiende a aceptar la versión presentada como la única posible, cerrando la puerta a la disonancia cognitiva antes de que ésta siquiera aparezca. Imagina una junta directiva en el punto álgido de una crisis financiera. El CEO, con voz firme y tono pausado, declara: los mercados globales han experimentado una volatilidad sin precedentes, obligándonos a reevaluar nuestras proyecciones a corto plazo. En ese instante, el líder ha activado dos gatillos emocionales simultáneos: el miedo al caos externo y la confianza en la autoridad que propone una solución implícita. La audiencia, al buscar una causa externa que explique la pérdida, asimila la narrativa como una verdad inmutable y, sin cuestionarla, sigue la dirección del líder. La pausa que sigue a esa afirmación, aunque breve, permite que la mente complete el vacío con la imagen de un salvador que controla la tormenta. Este proceso se refuerza cuando el manipulador introduce puntos de anclaje sutiles. Palabras como inevitable, inescrutable, forzado por circunstancias. Cada ancla actúa como un imán que atrae la atención del oyente hacia la interpretación deseada, mientras que los detalles contradictorios quedan relegados al olvido. De hecho, la investigación en neurociencia muestra que el cerebro tiende a guardar con mayor nitidez los conceptos que se presentan en forma de historia estructurada, relegando los datos aislados a un segundo plano. Así, la sombra de la narrativa no necesita la fuerza bruta, se alimenta de la propia arquitectura de la percepción humana. Para aplicar esta ley con precisión quirúrgica, es esencial dominar tres pasos esenciales. Primero, define el marco central que guiará la conversación. ¿Quieres que el tema parezca una amenaza externa o una oportunidad interna? Segundo, selecciona cuidadosamente los elementos de omisión. Cualesquiera hechos que puedan romper la coherencia del marco deben quedar fuera del discurso, no porque se oculten de forma deliberada, sino porque se sustituyen por una versión más alineada con el objetivo. Tercero, utiliza la repetición rítmica al final de cada segmento, una frase que actúe como cierre, como un eco que reverbera en la mente del interlocutor. Por ejemplo, después de explicar la necesidad de una reestructuración, termina con: solo adaptándonos a la nueva realidad podremos asegurar nuestro futuro. Esa frase, al repetirse en los minutos siguientes, se convierte en un mantra que consolida la narrativa. ¿Te has encontrado alguna vez en una reunión donde, tras escuchar una única frase, tu opinión cambió por completo sin que te dieras cuenta de por qué? Esa es la esencia de la sombra, la influencia que opera bajo el radar de la conciencia, convirtiendo la percepción en una herramienta de dominio. Observa cómo los grandes líderes políticos, en sus discursos de crisis, siempre vuelven a la misma fórmula. Describen la amenaza, afirman la inevitabilidad y presentan la solución como la única salida viable. Esa estructura, repetida una y otra vez, crea una red invisible que atrapa a la audiencia en un ciclo de aceptación. Ahora, reflexiona.
Si dominas la capacidad de esculpir la realidad a través de la narrativa, ¿qué límites estarías dispuesto a traspasar? La respuesta no está escrita en los libros de estrategia, está en la profundidad de tu propia ambición. Pero recuerda, el poder que se ejerce sin escrúpulos tiende a volverse autodestructivo cuando la sombra se vuelve demasiado densa y la víctima, cansada, empieza a buscar la luz. Por eso, el verdadero maestro no solo controla la percepción, sino que también conoce el momento preciso para disipar la niebla y permitir que la verdad emerja, siempre bajo su propio sello. En este punto, la lección final se vuelve ineludible. El conocimiento de estas leyes no es un arma que debas blandear indiscriminadamente, sino una herramienta que requiere disciplina y ética. Cada vez que emplees la ilusión de la inmediatez, el espejo distorsionado o la sombra de la narrativa, hazlo con la conciencia de que el equilibrio del poder es frágil. Cuando la balanza se inclina demasiado hacia la manipulación, el propio manipulador se convierte en objetivo de la resistencia que generó. Así, la verdadera maestría radica en saber cuándo intervenir y cuándo retirarse, permitiendo que la corriente del subconsciente fluya sin turbulencias innecesarias. Si este viaje a través de los rincones más oscuros del pensamiento estratégico ha resonado en tu interior, te invito a que compartas tus reflexiones en los comentarios. ¿Cuál de estas 3 leyes consideras la más poderosa para tu contexto? ¿Has experimentado alguna vez el efecto de una narrativa bien orquestada? Deja tu opinión, porque la energía colectiva de esta comunidad enriquece el aprendizaje de todos. Y, por supuesto, si deseas seguir explorando los secretos que la historia ha mantenido bajo llave, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada vez que lo haces, no solo garantizas tu acceso a nuevos conocimientos, sino que también alimentas tu propia disciplina mental, reforzando el hábito de buscar la verdad entre las sombras. Dale like si sientes que el poder que ahora posees te abre puertas que antes estaban cerradas. Comparte este video con quienes consideres están listos para desafiar sus límites y descubrir la verdadera naturaleza del control invisible. Recuerda, el futuro pertenece a quienes dominan no solo las palabras, sino también los silencios que las acompañan. Mantente alerta, estudia cada pausa y, sobre todo, ejerce tu influencia con la prudencia de un estratega que conoce el precio de la arrogancia. El camino está trazado, la sombra te aguarda, y el dominio está al alcance de aquellos que saben cómo poblarla sin ser vistos. Que la oscuridad te sirva de aliada, pero nunca de ceguera.